Estimados hermanos, es un verdadero placer compartir con ustedes la experiencia de este momento. Estoy acompañado por nuestro ministro que está con nosotros. En un momento él nos va a dar su nombre completo, la fecha de su nacimiento, el nombre de sus padres y de sus hermanos. Disfruten de esta experiencia de fe que Dios nos regala en este momento. Bienvenido, mi hermano ministro. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermano Fidel. Escuchamos su nombre completo, su fecha de nacimiento, lugar donde nació, nombre de sus padres y de sus hermanos. Bueno, yo nací en Cacahuatepec, Oaxaca, el 23 del 7 del 37. Mi papá se llamó Juan García, ya murió. Mi mamá se llamó Antonia Juárez, ya murió también. Mis hermanos, uno se llamó Ricardo, ya murió. El otro se llamó Juan García, ya murió. Yo soy el tercero. Sigue mi hermano Ezequiel, mi hermana Heriberta y mi hermana Pola, que ya falleció. Mi hermana Heriberta, Juan García, mi hermano Juan ya falleció también. Muchas gracias, Sí. Hermano Alberto. ¿Nos puede relatar quién le lleva la palabra, cómo conoce el Evangelio, cómo se integra, en qué iglesia y quién lo bautiza? Bueno, yo llegué aquí en 1957, cuando hubo el temblor y se cayó el ángel de la independencia. Sí. Estaba yo en la terminal de Acapulco, que estaba ahí en San Antonio Abad. Ahí fue mi primera experiencia del temblor. El temblor fue en la madrugada para amanecer domingo. No recuerdo bien, pero creo que sí, sí, porque yo estaba llegando. Se salió Ahí. el sábado, llegó el domingo en la Sí, mañana. llegué el domingo en la Y mañana. cuando llega se encuentra que acababa de temblar. Sí, probablemente me agarró el temblor ahí. Pero, Sí, fue la madrugada. en la justamente, terminal. Sí. ¿Qué experiencia, qué bienvenida le dio la Ciudad de México? Una buena bienvenida a la Ciudad de México. Adelante, Sí. hermano. Y el contexto, cómo se integra a la iglesia, cómo conoce de Cristo. Bueno, yo estaba solo aquí. Mi primer trabajo fue me puse a estudiar, me vine a estudiar. Estudié hasta la secundaria. Y estaba yo solo. Busqué trabajo y empecé a trabajar en la colchonería Simon. Después de ahí me salí para entrar a la RCA Víctor, pero cuando llegué allí, que tenía un amigo, me dijo que él me había prometido que me iba a dar trabajo, entonces me despedí de allá y cuando llegué a la RCA Víctor, me dijo no hay trabajo y me quedé sin trabajo. Sí, de ahí empecé a aprender el oficio de la camisa. Empecé a estudiar y soy diseñador de camisa. De camisa. Sí, me dediqué a eso propiamente. Mi hermano Ezequiel recibió toda la enseñanza. Trabajamos en una fábrica que se llamaba Barflex. En ese tiempo los dueños eran libaneses. Entonces, ya cuando yo me dediqué, mi hermano Ezequiel se dedicó a esto mismo y él tiene su taller de camisas. De camisas. Sí. ¿Quién le predica el Evangelio? Bueno, esto fue un caso porque a los 14 años yo le leía la Biblia a mi papá. Esa Biblia nos las mandó a Cacahuatepec, Oaxaca, mi tía María del Carmen, allá. Entonces mi papá le gustaba que yo leyera el Antiguo Testamento. Cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, busqué a mis tías. Ellas eran miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Mi tía María del Carmen estaba casada con un pastor pentecostés y se reunían en Refugio Barragán. Ahí estuvo el hermano Uribe, los papás de los Uribe, Paulino Uribe, y después de ahí
estuvo el hermano Arturo González y fue cuando ya se vino, compraron el terreno ahí en Montiel y el hermano Arturo ahí estuvo 26 años de de pastor. pastor. Entonces mi tía, María del Carmen, dos cosas me dijo de esa manera evangelizada. Dice, mira hijo, tú estás solo aquí. Si te enfermas no hay quien te visite. Si te mueres no hay quien te entierre. Te vas a ir a la fosa común. Pero si tú crees al evangelio y vas a la iglesia, entonces los hermanos cuando te enfermes te van a visitar y si te mueres te van a sepultar. Esa fue la forma en que ella me predicó el evangelio y a partir del 59, 1959, empecé a asistir al templo conocido como Boturini. Estaba ahí el hermano ministro Arturo González. Arturo González. ¿Quién lo bautiza? ¿En qué año y en qué lugar se bautizó? Bueno, me bautizó el ministro Carlos García, en ese tiempo, en lo que antes se llamaba Las Fuentes de De Cuernavaca. Cuernavaca. Sí, ¿En qué año? en el 65, 65. 1965. Gloria a Dios. Sí, De verdad, hermano, para mí es un enorme gusto entrevistarlo, a más del afecto, de la admiración que particularmente yo le tengo, porque siempre ha sido un hombre muy comprometido, muy servicial, y donde lo ha puesto el Señor, lo ha puesto y ha dado fruto. Y qué interesante sería escuchar de usted sobre los cargos que ha tenido, sus nombramientos como ayuda, si es que en aquellos años nombraban ayudas, pues diáconos y ministros, sí. que nos hiciera favor de recordar la experiencia que usted vivió, quienes participaron en sus nombramientos. Bueno, en 1964 ya era yo obrero, aún sin bautizar. Y en el 65, cuando me bauticé, empecé a acudir a la escuela bíblica que tenía el hermano Arturo González en Boturini. Después me pasé a la escuela bíblica en Río Blanco con el hermano Alberto García y Carlos García. Estuve ahí estudiando teología con ellos, ¿no? Sí. Ahí, en esa fecha. En 1967, el 30 de diciembre de 1967, me casé. Había algo como una anécdota, ¿no? El hermano Arturo, habíamos dos candidatos para ir al colegio a Puebla. Sí. Y entonces habló conmigo y me dice, hermano, quiero que se vaya a estudiar a Puebla. Pero le dije, hermano, tengo novia y me voy a casar. Y me dice, ¿quién es su novia? Ya le dije, dice, esa muchacha no le conviene, yo tengo una mejor para usted. No, dado que en ese tiempo los pastores participaban en la elección. Sí, en la elección, en gerencia. Y me dice, yo tengo algo mejor para usted. Bueno, pero con la novia que tuve, que es mi esposa Amalia Lujambio, pues es con la que me casé. Después el hermano Arturo nos dijo que me fuera yo a Puebla a estudiar casado y habló con mi esposa que nos casáramos y nos fuéramos a Puebla, al colegio, pero ella no quiso. Entonces estaba allí el hermano José Luis Ramírez y él sí se fue a estudiar al colegio en Puebla. Y yo me quedé allí como obrero y me formé al lado de él, del hermano Arturo González. De hecho, nuestro ministro, hermano José Luis Ramírez Pérez, es miembro de la primera generación. Sí. Para nuestros hermanos que nos observan, que nos escuchan, que fue de los primeros frutos, entre otros ministros. Que dio el colegio en ese tiempo, Así es, hermano José Luis Ramírez. Gracias a Dios, y que ha sido de mucha bendición para la iglesia, en el área pastoral como en el área administrativa.
En el caso de sus nombramientos, recuerda, como diácono, como ministro. Bueno, me nombraron diácono en septiembre de 1967 y me entregaron la iglesia o la misión que se llamó en ese tiempo como la 201. Escuadrón 201. Los hermanos Díaz eran testigos de Jehová, pero ahí intervino el hermano José Reyes, su cuñado, y otros hermanos para evangelizar a la familia Díaz, que se convirtió de los testigos de Jehová a la Iglesia de Dios Séptimo Día. Entonces el hermano Arturo, cuando hubo la división del 62, 63 de las cabañas, de los que estábamos de este lado sur, íbamos a Boturini. Y después de un tiempo, el hermano pensó, dice, bueno, vamos a formar una iglesia allá. Y la familia Díaz ofreció su casa. Y de Boturini salieron como 25 personas para formar la iglesia en lo que se llamó la Iglesia de Dios Séptimo Día, Escuadrón 201. Allí estuvimos 3 años, del 67, 68, 69. En 70 compramos el terreno que ahora es Granja San Antonio. Ese terreno en esa época nos costó 160,000 pesos. 160. Éramos pobres, no teníamos el dinero, pero yo creo que fue una intervención del Señor porque se vendió ese terreno. Le pedimos antes a Carlos García, a Becerril, a Alberto García, que nos prestaran dinero para comprar ese terreno, pero ellos nos dijeron, no, esta área es de personas de la sociedad, búsquense un terreno más sencillo por otro lado. Pero intervino mucho ahí el hermano ministro Manuel Rodríguez porque se vendió ese terreno y después volvió a salir otra vez que se vendía ese terreno. Yo creo que ya era de parte de Dios, ¿no? Entonces ya lo había comprado un abogado para su cuñado que era agente judicial, pero este agente judicial ya no pudo pagar y lo puso en el periódico otra vez. Entonces lo fui a ver y me dice, le dijimos quiénes éramos, dice, yo sé que ustedes son buena gente, deme 80,000 pesos en efectivo y los otros 80,000 pesos me los voy pagando 10,000 pesos mensuales. Fue una bendición. Sí, fue una bendición, pero difícil. Sí. Los primeros 2 meses nos sobró dinero. Ya después empezamos a sufrir porque no teníamos los 10,000 pesos mensuales. Pero gracias a Dios logramos pagar y ese terreno antes del 73, cuando yo me fui a Guadalajara, me pidieron que fuera a Guadalajara, lo dejé ya nacionalizado. Bien. Le pedimos un documento al dueño que lo donara al gobierno y nos los dio y entonces se metieron las escrituras a Patrimonio Nacional que se llamaba en ese tiempo. Sí. Y por suerte, por gracia de Dios, en esa notaría había una hermana de Río Blanco en la secretaría. Sí. Y ya se identificó y me dice, hermano, yo soy de la Iglesia de Dios Séptimo Día de Río Blanco. Facilitó los trámites. Entonces nos facilitó los trámites. Muchísimo. En 15 días dice, venga, y ya están las escrituras. Gloria a Dios. Y efectivamente eso pasó. Bendito sea. Así que cuando yo le entregué la iglesia al hermano ministro Jonathan Martínez, que fue el presidente del Ejecutivo en ese tiempo, que estábamos en granjas, pero ya el terreno estaba totalmente pagado. Y nacionalizado. Y nacionalizado. Fecha de su nombramiento como ministro. Como diácono. No, ya en septiembre, sí, se fue. 68 fui al concilio
donde fue Monterrey. Monterrey, que fue concilio nacional e internacional de los 70. Sí. Sí. Así que mi fecha de ministro fue en abril de 1971. 71, en Boturini. Boturini. ¿Y lo nombra? Quien me nombró fue Wilfrido Martínez, Ministro Martínez Aguilar, que era en ese tiempo el sorvedor nacional de la Iglesia de Dios. Y me bautizó Carlos García, y no sé si mi bautismo funciona ahorita. Por supuesto. Si está Carlos García, pues se dividió de la iglesia. Wilfrido Martínez lo suspendieron, y yo no sé si mi ministerio está aprobado o desaprobado. Indudablemente que sí, porque pues aquí está la evidencia, ¿no? Sí. Dios le ha permitido permanecer, y eso comprueba, eso respalda que vino de Dios. Sí. Cargos administrativos en la administración. Déjeme decirle esto antes de los cargos. La iglesia de Guadalajara se quedó sin pastor, y el hermano Raúl Escalante tuvo la visión de enviar ministros de aquí a Guadalajara. Y entre ellos fui yo y el hermano Francisco Vargas. Él era diácono y yo ya era ministro. Entonces empezamos a ir varios, y el hermano Raúl Escalante dijo: ustedes, de los que van, escojan quienes conviene. Y entonces en el 72, en el concilio en Ciudad Juárez, el hermano Raúl Escalante me da la carta donde me solicitaban, solamente había 19 miembros. De 100 miembros habían quedado 19 miembros. Entonces me entrega la carta firmada por puros profesionales en esa época. Sí. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con gente intelectual, ingenieros, químicos? Pero eran miembros y eran los líderes de la iglesia en ese tiempo. Ellos mandaron una carta donde me pidieron que yo fuera. Me escogieron de todos los que fueron. Dijeron, queremos a Alberto García aquí. Sí. Finalmente, mi hermano Alberto García Juárez, quisiera darnos un mensaje a los líderes. Bueno, déjeme decirle antes, ¿sí? Nos enviaron en 1973, febrero del 73, nos fuimos a Guadalajara. Regresamos en el 78, concilio de Camomila. Allí, Tepoztlán, Morelos. Allí me nombraron parte del ejecutivo, que eran los 7. Sí. Y salí en 1981, ¿sí? Estuve de sorvedor interino. En el 83, más o menos, ya me nombraron sorvedor del distrito 9, ya era 9, sí. Duré 4 años. En el 87 le entregué, estaba yo de pastor otra vez en Granja San Antonio, y en el 87 le entregué a José Luis Ramírez la iglesia, y ya me fui como sorvedor. Recuerdo que en esa fecha de sorvedor, no sé si se acuerda, hermano Fidel, que hubo un culto multitudinario, sí, en el hotel que se llamaba en ese tiempo el Hotel México. En octubre del 82. Sí. Ahí intervino bastante. Yo era sorvedor, el hermano Raúl Escalante, sí, y el hermano Leonel Hernández. Me impulsaron, sí. Estaba el coro unido en esa época. Hermano Raúl fue el director, me impulsó mucho para que se hiciera ese culto multitudinario. Y fue muy bonito. ¿Cómo no? Porque en el sábado estuvieron 10,000 personas y en el domingo estuvieron 5,000 personas. En el gran salón del Hotel México. Del Hotel México. Sí, ahora. También tuvimos otro culto multitudinario en el auditorio de los electricistas. Sí. Hay una competencia de grupos cantantes, y ganó el grupo John Hasevi en ese tiempo. Granja, y predicó el hermano Arturo. En sábado en la tarde,
y en el domingo fue la competencia de grupos. Amén. Asistieron más o menos 3,000 personas Sí, ahí cómo no. al auditorio de Gloria los a Dios. electricistas. Pues Sí. compártanos un mensaje final por el tiempo tan limitado que tenemos para nuestros líderes, pastores, en este marco de la celebración del centenario de nuestra iglesia. Bueno, yo quisiera o quiero decirles más bien a mis compañeros ministros que después de la familia está la iglesia. Bien. Nuestra primera iglesia es la familia, aunque a mí los pastores me enseñaron otra cosa, los líderes, que primero estaba la iglesia y luego la familia. Y yo trabajé así, primero la iglesia y después la familia. Yo sí les aconsejo a mis compañeros pastores o ministros o diáconos o obreros que tienen una iglesia pequeña, y esa iglesia pequeña es la familia, que deben cuidar, proteger, animar, alentar, porque los problemas de la iglesia a veces los llevamos a la familia y a veces se torna un problema en el hogar con la familia. Sí. Hermano Alberto, Sí. muchas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharlo. Está bien, Que Dios lo hermano bendiga. Fidel Guerrero. Y hermanos, muchas gracias por su tiempo, Gracias a por su ustedes. maravillosa atención y hasta pronto. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Gracias. Que Dios les bendiga.